Hasta luego. Hasta luego. A ver, ¿de qué estamos hablando? De chicas que aparentemente vendieron sus propias madres, que quedaron en manos de personas que practicaban supuestamente una religión, que no podemos generalizar a quienes practican esa religión, que supuestamente practicaban una religión y que las sometían a tormentos, que las vendían e incluso en uno de los casos abusaron sexualmente de ellas, en un marco increíble, porque recién escuchábamos el testimonio de un vecino que hace 2 meses se encuentra con una menor de edad que tenía un ojo negro y que le pide por favor que le ayude a escaparse y no le llamó suficientemente la atención, Mauro. Sí, yo tengo la imputación completa, para dimensionar de qué estamos hablando. El fiscal Jorge Grieco, que es el fiscal de la causa de Lomas de Zamora, acusa a Graciela Antonia Ledesma y a Jorge Luis Russo, ambos mayores de edad, escuchen bien, que una vez que tuvieron la guarda de las nenas bajo la excusa de llevar a cabo los rituales de la religión Umbanda, obligaron a las menores a trabajar en prácticas sexuales con distintos sujetos y a realizar las tareas domésticas, controladas por los imputados ya mencionados, y además, en base a la situación de poder sobre las mismas ejercida por los encartados desde la convivencia con las niñas y siempre mediante intimidación, amenazas de muerte y fuertes golpes que han ocasionado en las víctimas lesiones de carácter grave, quienes generaron en su afán de dueños un grado de autoridad respecto de las víctimas mencionadas, basadas esencialmente en órdenes del tipo violentas, reprimendas en alta voz, golpes de puño y los que causaron graves daños en la salud de las niñas. Así, explotaban a las menores mencionadas en sus domicilios, donde las captadas eran inducidas a tener relaciones sexuales con sujetos de sexo masculino, bajo amenazas y castigos, dado que las tenían de rodillas en el suelo para cualquier negativa a la orden que se les impartía. ¿Están escuchando bien? Sí, no, tremendo. Esta es la primera vez que se conoce la imputación de que acusan al PAI y a la MAI. Bajo amenazas y castigos, dado que las tenían de rodillas en el suelo para cualquier negativa a la orden que se les impartía, sin oportunidad de educarse, sin poder salir libremente, viviendo en extremas condiciones, sin elementos de higiene necesarios, siendo así explotados, reducidas a servidumbre laboral y sexual y obteniendo los imputados un lucro económico, desviando de esta manera el normal desarrollo de la vida y sexualidad de las menores víctimas, ya que fueron sometidas a prácticas sexuales, maltrato físico y emocional, reduciendo al mínimo la voluntad de las menores. Bueno. Tremendo, impactante, no hace falta agregar más nada. Acá está la imputación. Todo les hicieron. A ver, ustedes preguntaban si el vecino decía, las vi peleándose entre ellas, a las nenas. A la nena de 4 años le partieron la boca a trompadas. ¿Saben qué investiga el fiscal Jorge Grieco y la policía de Lanús? Que le partieron la boca al PAI y la MAI. Y que para simular y no ser descubiertos en la paliza que le dieron, las grabaron a las hermanas peleando entre sí. Les obligaron o las obligaron a la de 4 y la de 12 a pelearse entre sí para justificar la paliza que le habían dado y tener un video para decir, miren, en realidad se pelearon entre ellas, nosotros no tenemos nada que ver. O quemadas. Sea que, sí, te escucho, Meli. No, la única reflexión, si le cabe la palabra, es que además de todo es una historia de una gran marginalidad. Porque el contexto donde sucedía esto es de una gran extrema pobreza, a donde recién escuchábamos un vecino prácticamente naturalizar la situación de ver que sí, que efectivamente había una chiquita con un ojo negro y que incluso le pidió ayuda, le dijo por dónde se podía escapar, pero bueno, que él ni siquiera preguntó por qué. Es decir, esto de prácticamente pasar por alto la mirada del otro, esto pasó totalmente inadvertido frente a la casa de todo ese barrio. Pero destaquemos 2 situaciones que son conmovedoras. La vecina que las ayuda. La vecina que cuando las ve escapar llama al 911 y se presenta en la comisaría de Chingolo. ¿Y saben qué quiero destacar? El policía, el oficial de servicio de esa seccional, que para no victimizar otra vez a las nenas y llevarlas a un instituto y demás de arranque, ¿saben qué hizo? Las dejó durmiendo en su casa con su propia casa. Les dio de comer, las bañó y las tuvo en contención durante 24 horas. Un ejemplo. Fantástico. De cómo
actuaron los honestos en esta historia. Decía que hubo castigos severísimos. Les quiero leer, porque es impresionante el documento que revela los tormentos que sufrieron las nenas. Escuche bien, señora. Escuche bien, señor, porque esto está documentado, porque es parte de una causa que los tiene detenidos. Después le voy a contar el argumento de la defensa, qué dijeron cuando los indagaron. Las nenas sufrieron toda clase de maltrato físico. Les raparon el pelo como si fuera un castigo. Y cuando les preguntaron en la indagatoria por qué le raparon el pelo, dijo porque tiene piojos. Pero sospecha el fiscal que era a propósito, como castigos disciplinarios extremos. O rituales de iniciación, tal vez. También. Las dejaron en el patio, afuera, los días de invierno y les tiraban agua fría. ¿Escuchan bien? Sí. ¿Podemos anotar los maltratos? Les tiraron agua fría y las dejaron en el patio en invierno. Las obligaron a lavar platos a la nena de 4, la ropa y a limpiar la casa. Un ejemplo, cuando la nena de 4 recibe las primeras horas contención por parte del fiscal, el grupo de contención de Lanús, la policía, le dan una comida, la sientan a la mesa para empezar a recomponer su vida. ¿Saben qué hizo la nena de 4 automatizada ya? La de 4 se levantó y fue la que levantó la mesa. La nenita de 4 fue la que a los comensales, entre los que estaba ella, su hermana de 12 y la tía de 13, levantó la mesa porque estaba entrenada, entre comillas, esclavizada para esa función. ¿Esa nena también formaba parte de las prácticas sexuales? ¿La de 4 años? Las dos mayores, 12 y 13, sobre todo la de 13. Escuchá otro dato, Guille. Les pegaban trompadas y patadas. Les pegaban con un cinturón. Les pegaban con un palo de escoba. Les pegaban con un palo con pinches. Escuchen bien, un palo con pinches hasta dentro de la boca. Las quemaban con una tijera o con un tenedor que pasaban previamente por aceite hirviendo. ¿Cuánto tiempo duró este calvario? Bueno, ahí está el tema de la duración. La de 13, la imputación del fiscal es que el maltrato y el castigo y el cautiverio lo sufrieron en el periodo comprendido entre el año 2010 y el 20 de julio de 2014, que fue el día que lograron escapar. 4 años. Sí. Las 3 presentaban indicadores de malos tratos, sometimiento y las ofrecían a las 2 más grandes para que se acuesten con vecinos o familiares. Esto es lo que cree el fiscal. ¿Qué dijeron cuando las indagaron? A ver, adivinemos juntos. ¿Qué dijo, por ejemplo, la imputada Graciela Antonia Ledesma cuando tomó o prestó declaración indagatoria? Negó todo. Qué malas las nenas. Yo les di de comer y me robaron la plata de la billetera. Son siniestras, no puedo creer lo que dicen de mí. Les di lugar, les di casa, les di comida y me robaron la plata de la billetera, declaró ella. Los 2 se encargaron de negar su pertenencia al ritual Umbanda, que me parece que no cambia el asunto, el ritual o no, pero digo, se encargaron de negarlo. Eso no constituye ningún delito. No, más vale que no. Pero ¿y qué justificaron ellos? ¿Qué hacían esas 3 nenas viviendo con ellos? ¿Qué reconocen que los padres o las madres de esas nenas se las entregaron para que las cuiden? Ese es el punto también, sí. Pero ¿cómo llegaron las nenas? Bueno, ¿quién le dio las nenas las madres, a estos personajes? ¿A cambio de qué entregaron las nenas? De dinero, supuestamente. A cambio de dinero, a cambio de la oferta de un trabajo. Digo, además, Graciela, la imputada, tiene 6 hijos propios que viven en esa casa que estamos viendo. ¿Con el PAI? No, porque el PAI es el tío de la imputada. Es el tío de la MAI. Son tío y sobrina, exactamente, no son pareja. Espera, y hay otro dato más familiar que me llamó la atención cuando contabas la noticia al comienzo, que una de las nenas, la mayor, es la tía de las dos siguientes, ¿no? De la de 4 y la de 13 años. O sea, la de 14 es la tía. Exacto. De modo que... La de 13. Bien, la más grande. Esa nena, la más grande, y la mamá de las 2 chiquitas son hermanas. Es decir, que hermanas o cuñadas, una de las 2 opciones. Esa misma mujer vendió a su propia hermana y a sus 2 hijas. Exactamente. Exactamente, está bien el razonamiento que haces, porque la gente, yo me sorprendía, digo, ¿cómo puede ser 2 nenas de 4 y 12 que tengan una tía de 13? Y el razonamiento que hace Melina es correcto. Claro, que debe haber tenido tal vez muchos hijos y algún hijo tuvo estas 2 niñitas. También tenemos que preguntarnos, vení Melina si quieres, porque está Alejandro Morgan acá. También tenemos que preguntarnos si esto es parte de un ritual o no. Hola Alejandro.
O sea, si esto es la locura de dos personas, de dos adultos sobre los menores, Sí. o si esto figura en algún libro alternativo de alguna oscura religión. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme. Realmente yo me sorprendo, porque cada vez que me invitan a diferentes programas es por un caso así, de religión umbanda, quimbanda, todo lo que es religión africanista, que está metido en todo esto, que realmente ofrendas humanas no hay, no existe. No existe. No Sacrificios existe. humanos no Sacrificios existen. No existe, tampoco con el San la Muerte, y tampoco con el Gauchito Gil, y muchas Ni cosas. sexuales, no hablemos de muerte. Sexuales existen en el mundo terrenal. Punto. O sea, cualquier persona que tiene ganas de tener relaciones sexuales correctamente, lo tiene correctamente, y el que está loco o está ido y está fuera de sus cabales, fuera de su eje, como vos lo quieras llamar, Guillermo, realmente comete estas locuras. La pregunta es concreta. ¿Los textos pueden llegar a confundirse? Pero ¿O mire alguien lo que- podría llegar a confundirse Pero mire, con Favale, los lo que usted textos? plantea. La imputación dice, escuchen bien, que llevaron a cabo, una vez que tuvieron la guarda de las mismas Sí. por las menores, bajo la excusa de llevar a cabo los rituales de la religión umbanda, bajo la excusa. ¿Se entiende? Sí, 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 a favor sí. de la teoría de Morgan. Sí. Digo, bajo la excusa de llevar a cabo el ritual umbanda. Es un verso. O sea, que no tiene nada que ver Son con el ritual. delincuentes, Bien. se enmascaran y dicen, no, por el ritual umbanda esto es parte Hay del que aclararlo. sacrificio. Tan solo sí, no, tan solo también aparte, como dice Z, Mauro, cualquiera, yo no profeso de religión, yo soy parapsicólogo, no soy de religión y tengo mucho respeto hacia la religión. Entonces, cualquier persona que a lo mejor se queda sin laburo va a cualquier santería, se pone una guía, se viste, mira un poquito en internet y ya es spy. Y cualquier cosita que hace, y entonces captan gente y realmente con eso generan un dinero o generan daños a esas personas. Entonces, ¿qué hace? A esas personas que por lo general son gente que son de escasos recursos, bajos recursos, realmente caen en estos delincuentes que realmente dicen que son pais de verdad, que para ser pai tenés que tener entre no menos de 12 años de culto en religión, y realmente tenés que tener una teoría, porque el pai es un sacerdote africanista, ni más ni menos, como un cura en la religión ¿El católica. que yo umbandismo es profeso. una religión reconocida en nuestro país por el Instituto del Culto? Sí, tiene religión de culto, sí, muchos ¿Sí? templos correctamente, los templos que tienen una orden y un número de culto, una orden de culto. Pero la Sí. verdad es que sin generalizar, si uno contabiliza, Mauro, hechos policiales de los últimos 5 años, Sí. va a encontrar en varias oportunidades que aparece alguien que dice llamarse PAI, no sabemos Sí. si son PAI o MAI, Sí. pero que terminan formando parte de un hecho policial. Sin ir más lejos, la nena que terminaron lamentablemente asesinando en Berazategui, Sí. que intentaron destruir en una parrilla llamaba para después tirarla Priscila. para después tirarla en un arroyo, también tiene a un sujeto que dice llamarse PAI, que dicho sea de paso, están pidiendo la detención en estas horas. Pero ahí es lo que dice Alejandro, se enmascaran detrás de Detrás de una investidura de una investidura para poder someter o captar gente para luego cometer delitos. Claro, porque ni menos. la pregunta es, ¿existe en el manual Umbanda una doctrina que diga nena será captada, violada, abusada, sometida y entregada a terceros como sacrificio? Porque parte de lo que O figura en como el ofrenda. expediente es que entregaban a una de las nenas de 13 años como parte de un sacrificio para que la abusen sexualmente otros parientes de los imputados. ¿Existe esto? No, realmente no ¿O es existe. parte, no hay No, nada que no, diga no, no que existe esto. es un culto más? Es digamos? un culto que trabaja, es más, hay dos líneas en la religión umbandista. Que trabajan con animales, que todo el mundo lo sabe, Sí. que se llama fainan los animales para dar la sangre del animal a un determinado orillá, a una energía, ¿no? Que ellos determinan orillá, que los orillás son energías. Y hay otra línea que trabajan con frutas. Pero nada ¿Cómo dice que de trabaja con personas. Claro, a su determinado entidad le hacen ofrendas a través de Ahora. bananas, manzanas, fruta. Y no tiene nada Oíme. que ver, no trabajan con animales, porque el que trabaja con animales, eso se denomina reptancia. Yo paso a diario por el cementerio de la Chacarita. Y hay una fecha en particular, que no sé cuál es esa fecha, que paso con el auto por el costado del cementerio de la Chacarita y está lleno de gallinas muertas. Ponele. Bueno, eso puede ser. Hay meses que está determinado que Y trabajan cabezas para de diferentes- chivos y ese tipo Bueno, de cosas. Pero esos ya son trabajos ofrendados a entidades del bajo astral. Pero forma parte de qué eso. También de la religión. ¿Pero de no qué es un- religión? no es un delito. digamos. No, de religión umbandista No, pero te quiero decir. o la quimbanda o la religión
africanistas, según con qué Pero determinación entonces lo a veces realizan. sí hay muerte entre los sacrificios más allá de que no sean humanos. No, o sea, lo que ellos trabajan con elementos de animales, cuando trabajan para realizar un trabajo y ofrendar su sangre. Entonces, con un fin determinado. ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque, entre comillas, un loquito interpreta que es mejor un humano que un chivo y chau. Ese Pero es el tema. O antes sea, tiene ¿quién que ser, pone? pero chicos, antes tiene que ser un loquito. Está bien, pero digo, acá hay una Digo, imputación. nadie te capta en nombre de nadie y te lava el cerebro así como así si vos no pero estás. Pero acá no hay lavado de gente con cerebro. mucha necesidad y la gente... Y mira, si vos vas y vendés, bueno, no, ahí a va, las es la madres es otra necesidad. cosa, a es las la nenas, necesidad. pero a las nenas. No, a las es otra nenas, cosa. acá sobre Eso las es nenas, eso es acá corrupción sobre de las menores. nenas hay tortura, no lo estoy diciendo yo, señores, estoy leyendo la imputación, ¿dónde Claro. estamos? Estoy leyendo la imputación del fiscal. Y es lo que sirve Jorge para la ley, Grieco. ¿eh? Esto es lo que Claro, vale. claro. Les leo de nuevo, hay gente que no... A ver, a mí me parece que estos casos se resuelven cuando uno tiene el expediente y puede leer y documentar lo que estamos hablando. Digo, el fiscal dice textual que ambos mayores, Graciela Antonia Ledesma y Jorge Russo, una vez que tuvieron la guarda de las mismas, no guarda, para mí no sé si en papeles, guarda es, Sí, la sí, mamá que me la no dejó para que las cuide. Obligaron a las menores a trabajar previo bajo la excusa de llevar a cabo los rituales de la religión umbanda. Obligaron a prácticas sexuales con distintos sujetos y a realizar las tareas domésticas de la casa a una nena de 4 años, controladas por los imputados ya mencionados y además en base a la situación de poder sobre las mismas ejercida por los encartados. Desde la convivencia con las niñas y siempre mediante intimidación, amenazas de muerte y fuertes golpes que ocasionaron en las víctimas lesiones de carácter grave. Bueno, ahí va. Es Quienes generaron, escuchá, en su afán de dueños, Meli, un grado de autoridad, afán de dueños. Se sentían pero claro, dueños pero es de que las no, nenas. Es que no solo se sentían, sino que la madre fue y las vendió y a esa familia las compró. De modo que no solo era un sentimiento, sino que era algo que se había llevado a la práctica. Está bien, pero esperá. Una transacción económica. Te termino el punto de la imputación basadas esencialmente en órdenes del tipo violentas, reprimendas en alta voz, golpes de puño que causaron graves daños en la salud de las niñas, explotaban a las menores víctimas mencionadas, donde las captadas eran inducidas a tener relaciones sexuales con sujetos de sexo masculino, bajo amenazas y castigos, dado que las tenían de rodillas en el suelo para cualquier negativa a la orden que se les impartía. ¿Están imaginando? Sin oportunidad de educarse, sin poder salir libremente, viviendo en extremas condiciones, sin elementos de higiene, siendo explotados, reducidas a la servidumbre laboral y sexual. Eso se llama esclavitud, acá y en la China. Claro. En realidad ¿Qué se más llama, querés que diga? ¿Qué más querés en realidad que se llama diga? muerte en vida. O sea, una nena de 4 años que tiene que estar con sus amiguitos, tomando la leche o jugando, viendo un dibujito animado. Estamos viendo que le dan golpes de puño, la queman, si no mal escucho, con aceite o tijeras o con cosas cortantes. Y realmente acá hay gente que está fuera de sus cabales. Que involucra la religión umbanda para tener menos pena, como dice acá Mauro No Zeta. empecemos con el fuera de los cabales Cortémosla. que se van por la puerta de tribunales. Estos son, Sí. si se prueba, si el fiscal logra documentar esto, tienen que ir en cana y terminar con una Pero por condena. supuesto, pero- Porque No, está famosos bien. están fuera de los Pero- cabales, le dan la razón a los tipos con la inimputabilidad. Tenés razón, Mauro. Esto lo que acabas de leer vos es correcto. Bueno, ¿qué más? Esta ¿Qué más? gente que se involucra con la religión umbanda, ¿para qué? ¿Para tener menos penas? ¿Para qué? Coméntame, ¿para qué? Porque siempre hay casos que realmente Para utilizan la enmascararse. religión. Bueno, Para pero, a enmascararse. ver, es Como lo dice Y mismo. realmente son gente que está loca, no están en sus cabales, están las Son locas que tienen- delincuentes, son delincuentes. Morgan, son delincuentes. Morgan. Son delincuentes, Es lo tenés mismo, razón, pero que es lo utilizan- mismo que un tipo con una camiseta de Boca, de River o de cualquier club destruye todo a su paso. Ah, Exacto. son barra brava. No, son delincuentes, no son barra brava, son delincuentes. Sí, 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 que es se correcto ponen eso. una camiseta de fútbol, entonces esto queda en el marco de la violencia del fútbol. ¿Qué violencia del fútbol? El tipo después puede chorear o destruir cualquier otra cosa. Yo siempre- Y este tipo puede hacer lo que se le antoja porque Desde es el un punto de delincuente. Desde el punto de vista que está utilizando esta maniobra, o sea, esta investidura de PAI para poder Claro. engañar a la gente y someter a estas nenas de esta edad. Claro. sí, son Ahora, el delincuentes. umbandismo no es una secta, ¿no? Es una religión. Es una religión. Sí. Es una religión africanista que se divide en diferentes secciones, que bueno, tenemos la Umbanda, la Quimbanda, la Nación, Nación que es otra que nunca se... ¿Sabes qué me nunca llamó la tocaron. atención, Morgan, vos que entendés del tema? Que cuando ella declara, dice, yo no practico, pero él sí.
el ritual Umbanda. Y cuando él declara, dice, ninguno de los dos practica. A mí me asombró cuando dijeron que se prendió fuego el lugar. Claro, pues yo ¿Por qué? imagino. ¿Por qué? Porque es muy fácil, porque dijeron que había una garrafa y que había... ¿Y a qué te suena? Y me suena que tuvo grandes problemas en su altar. Por lo general, la gente que es chanta y trabaja e invoca y trabaja con entidades que ni idea tienen con qué clase de entidad trabaja, porque escucha de oído y porque no sabe nada. ¿Qué son las entidades? Las Perdón, no entidades son entiendo. las energías con quien trabaja un PAI para poder pedirle algo positivo o negativo. ¿Que hay gente muerta? ¿A eso te referís? Sí, se trabaja con gente muerta, no, esos son espíritus. Entidades de bajo estado, son energías que están en el mundo, en el campo oscuro. Hay energías en cementerios. Si el tipo es un chanta y el tipo se hace el que conoce del ritual, puede invocar por lo general y generar tienen un desastre. Exacto, y por lo general se le prende fuego en las casas o los lugares, los terrarios. Se llaman terrarios a lo que nosotros, como yo católico, llamamos una iglesia. Ellos tienen un altar donde se produce. Y por lo general acá acabo de escuchar que por el tema de una garrafa se prendió fuego. Hay que ver si es por una garrafa o por realmente este señor en ese lugar practica la religión umbandista y tiene un altar hecho o no, o tiene también hijos de religión. Quiero contar algo. Vamos a contar parte de la declaración de la MAI. Sí. Saquémosle MAI si quiere. Parte de la declaración de la imputada, de Graciela Ledesma. Dice textual, escuchen, la declaración de la acusada, cómo se defiende. Mientras Favale, ahí está, espere. A ver, dice textual, que ya le dije a mi defensor, aclara ella en la reunión previa, la entrevista previa, que esto no es así. Yo recibí a las chicas en mi casa en febrero. Si querés poner textuales. ¿Quién dice eso? La MAI es la declaración de la imputada. A ver. Yo recibí a las chicas en febrero. Primera frase. Cambia el escenario total de lo que dice la imputación del fiscal, que habla de 4 años ya de convivencia con la mayor de 3. Febrero es ahora. Ahora. Pero esto se va a documentar fácilmente. Los testigos, ¿hace cuánto ven a la nena? 3 años, 2 años, 1 año. Claro. Desde febrero la ven desde antes. Fácil. Claro. De derribar. Que venía a buscarlas las madres una vez por semana. ¿Saben qué? La Fiscalía no puede ubicar a las madres, con lo cual este argumento defensista de que las madres de las nenas iban una vez por semana a buscarlas, hasta ahora sí, que venían no solas. Tiene ningún respaldo de verdad. Igual, perdón, a esto que estás diciendo vos. Conozco un caso concreto de la sospecha de una nena que forma parte de una secta o de rituales de similares características, a donde se les permiten algunas salidas o vuelta a contactarse con familiares que están ajenos a estos rituales que se supone practican. Pero acá no pueden ubicar a las madres biológicas. Hoy lo contaba el comisario Sergio Gil. Nunca hay, hasta el día de hoy no las pueden ubicar. Saben que son de Los Hornos. Y a la más chiquita le entraron de bebé, porque tiene 4 años. Hay que ver en qué momento la entregaron. Esto a la de 4 es años. contra fácil de comprobar. A ver. Y porque decís, bueno, dame el teléfono. No lo ven tener. Por eso, no, vienen solas. Bueno, pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo se llaman? Claro. Pero sigo. No están. Sigo. Que las madres la venían a buscar. Y acá viene el acto defensista. Cuando revisa el médico legista a la más chiquita de 4 años, tenía 4 dientes partidos a trompadas. Le habían volado parte de la dentadura. La nena de 4 años. Entonces, como yo les conté, la imputada y el imputado, de acuerdo con la investigación del fiscal, se encargaron de simular o disimular esa paliza, diciendo que se pegaban solos o solas las nenas. Y esto lo dice la imputada en la indagatoria. ¿Qué dice? Fíjese. Dice, se agarraban en el patio a trompadas, en el patio de mi casa. Voy a preservar los nombres de las nenas. Ay, soy yo, perdón, que es el micrófono. Se peleaban por un chico de Los Hornos apodado Popeye. Las nenas ya venían con problemas de alimentación de su casa, porque en mi casa nunca faltó la comida. Y va justificando. Habrá que ver si el fiscal le cree. Yo interpreto que no. De hecho, la dejaron detenida. De hecho, el juez de la causa, el doctor Bacchini, confirmó las detenciones. Es decir, a cada herramienta, a cada imputación del fiscal, la imputada trata de zafar diciendo, estaban peladas y las rapé porque tenían piojos. El fiscal dice era un castigo. Eso quiero preguntarle a Alejandro. Todo es muy drástico. Sí.
¿existe, aunque sea este rasgo de rapar las cabezas, como para identificarse bajo este ritual o la pertenencia de estos No, en realidad grupos? los umbandistas cuando generan con hijos de religión, lo que le realizan es un bautismo, Ajá. llamado, en la jerga de ellos, borí. Es un trabajo que se realiza para que realizan un bautismo para que ingrese a su religión. Claro. Por lo ¿Pero el general, pelo tiene que ver con eso? por lo general tienen trabajan sobre su cabeza, realmente. Es un dato entonces. Trabajan sobre las cabezas de las personas. Porque ¿Cómo para que es? nosotros Bueno, trabajar pero sobre el la cabeza. bautismo también es un trabajo sobre la cabeza porque es tirar agüita en la Exacto. cabeza. Bueno, ellos también trabajan con diferentes ofrendas, ofrendando, dando la bienvenida o dando el bautismo sobre su consagración a cualquier persona que quiera hacer. No hace falta que sea menor o mayor. Cualquier persona puede ser bautizado bajo ese culto. ¿Y el rapado de cabeza puede formar parte de El la rapado iniciación? sí, puede de esta formar. religión? A veces sí, a veces no, según cómo lo maneje, siempre como lo maneje la cabeza. La cabeza es, en realidad el pai, se llama Babaloriyá, no se llama pai. Entonces realmente acá en la Argentina decimos pai, mai, bueno, algunos me critican o no, pero realmente es Babaloriyá. ¿No? Mira, Entonces, como lo maneja el baba. Hay una frase de la indagatoria, perdón, yo estoy colgado con la indagatoria, ¿no? No, es que es lo más importante que se Que en tiene. un momento donde la imputada dice, una de las nenas, voy a no identificarlas, aclaro, nunca vamos a dar los nombres de las nenas. Primero porque son víctimas, segundo porque son menores. Una de las nenas vino sola, dice la imputada, hasta mi casa. Vino sola, tratando de zafar esa responsabilidad que tiene que ver con no hacerse cargo a la de casa cómo fue la de entrega. esta mujer. Sí, la imputada dice, una de las nenas me llegó solita caminando. Vino y yo le di de sola. comer y me quedé. Claro, ella tiene un comedor para... Claro, le di de comer, pobrecita, porque necesitaba alimentarse. Y va respondiendo 1, 2, 3, 4 fojas de indagatoria. Después le voy a leer la del pai, perdón. ¿De qué los acusan? ¿De qué los acusan? Ah, y un dato más que dice la imputada, Pero ¿y qué tiene que ver? Y un dato más que dice la imputada. Les di de comer y me robaron todo y me traicionaron. Sí, y eso lo contaste, como si eso justificara el destrato que ellas recibieron. Una nena de 4 años robando la billetera. Bueno, le leo el código penal completo que le metió el fiscal Grieco. En el caso de Graciela Ledesma, lesiones graves, el tipo de lesiones que sufrieron por las palizas. Corrupción de menores. ¿Saben lo que es la corrupción de menores? Se lo explico de la manera más llana que puedo. Es alterar el inicio sexual de un menor, alterar su cabeza, modificar lo que sería un inicio sexual normal y natural. Condicionarlos de por vida. Para siempre. Hacerle creer que situaciones sexuales entre adultos y nenes son normales, ilegales y legítimas. Estoy tratando de ser cuidadoso por el horario. Explotación sexual agravada, claro, las vendían a otros. Cobraban a cambio. Dice el fiscal que entregaban a esas nenas a terceros. A ver, señores, no estamos tomando postura, estamos leyendo la imputación del fiscal. La defensa dice otra cosa, estamos contando como siempre las dos campanas de este caso. Trata de personas agravada y reducción a la servidumbre agravada. Estamos hablando de la imputación a ella. Y en el caso de él, lesiones graves, lo mismo. Corrupción de menores, lo mismo. Explotación sexual agravada, lo mismo. Trata de personas agravada, lo mismo. Reducción a la servidumbre y abuso sexual agravado por la situación de convivencia preexistente por ser las víctimas menores de 16 y aprovechando su inmadurez sexual. Con lo cual, el fiscal está diciendo, ambos vendieron a las nenas como servicio, como trofeo, sacrificio, póngale la palabra que quiera, sexual para terceros. Pero él, además, abusó de una de ellas. Como que la imputación al pai es mucho más grave. ¿Qué quedará de todo esto? ¿Cómo esta causa avanzará? ¿Qué va a pasar con las nenas? Hoy están viviendo en un instituto en La Plata. Es conmovedor el relato del policía que las tuvo bajo su cobijo en las primeras horas. Y a mí me impacta... ¿Se puede conocer el nombre de ese héroe? Si querés lo llamamos al comisario Sergio Gil. Vero, llamalo y le preguntamos el nombre del policía que las albergó. Porque el tipo le puso el corazón a esas chiquitas. Sí, además para no revictimizarlas, porque dijo, ¿dónde las llevamos esta noche? Apenas las rescataron. Dijo, ¿qué hacemos? Hasta que tramitamos. ¿Tiene sentido llamarlas a una institución? No, esperemos. Que sientan una casa. Les dio de comer. Y a mí me impacta que cuando estaban todos sentados a la mesa... Eso lo cuenta el propio comisario. Lo cuenta también el hombre de
asistencia social de Lanús, estaban todos reunidos a la mesa tratando de... sí, ahora te lo mando, le mando el teléfono. Tratando de hacer una mesa para que vuelvan a comer y a reinsertarse socialmente en una vida normal. Sí. La nena de 4 es la que levanta la mesa. Claro. La nena de 4, Claro, totalmente. ese es un dato impactante. Ustedes se Como imaginan una nenita amaestrada. amaestrada, entrenada. Ustedes se imaginan una nena de 4 años que tenga como un acto natural de formación, que todo el mundo termine de comer y la nena toda asustada levanta rápido la mesa. Sí, sí, como una sierva. Y el otro dato los tenían, me contaba uno de los investigadores, en cuclillas, 6 horas a la intemperie como castigo. ¿Y ¿Se eso, por entiende? ejemplo, puede ser eso es algún ritual de esta naturaleza? Eso No, es eso una es un locura. Como delirio. dijeron, esta gente es un delincuente. Delincuentes. Esta gente, quiero decir que dije que estaban fuera de sus cabales, son delincuentes. No, está bien, fue una Está expresión mal. que Fue una vos expresión que yo usaste. dije, Sí, pero sí, pero realmente- no está justificando de ningún modo Una nena de el 4 años, vuelvo a salvajismo que reiterar. usaron. Dijo A mí me que sea gustaría- reiterativo, pero que tendría que estar jugando con sus compañeritos y levanta la mesa, hace cosas que no le corresponden por la edad. Lo que Quitarme deben haber todas las dudas, me gustaría quitarme todas las dudas de saber cómo llegaron las menores a manos de estas personas. ¿Lo sabremos? Acá hay detalles, ubica. Lo que pasa es que yo tengo la No, pero declaración... son los detalles que da esta que da la mujer. imputada. Claro. A mí me gustaría saber cómo. A mí me dijeron la palabra, las vendieron, sea por dinero o en efectivo. No, ¿sabes qué me o por la promesa de algo, las vendieron. Pero la imputada da una versión, se las leo si quieren. ¿Sabes qué me gustaría saber mientras buscas esa Sí, parte? le quiero mandar el ¿Quiénes son teléfono. los vecinos que participaban Porque estas de nenas deben estos tener- servicios deben tener sexuales? hermanos. Realmente Sí, claro, y si de hecho una de ellas es la tía de las otras dos. Vos fíjate. los vecinos saben realmente si realmente Los vecinos saben. profesaban la religión umbanda porque se escuchan las cinetas, se escuchan olores, se escuchan rituales, se escucha... Pero eso rituales no, de- eso o sea, se no escucha todo constituye eso. ningún delito, es que Ninguno. profesen el ritual que quieran profesar. Cualquiera. Pero si ahí está diciendo que explotaban sexualmente a las chiquitas en ese lugar, ¿quién entra? A ver, los ¿Puedo leer? ¿Este vecinos. hombre que se dedicaba? Aparte decía que era... ¿Cómo se religioso. ganaba No la sé, vida este hombre? no sé, voy a sabemos. leerlo ahora si lo tengo, Y miren. ella tampoco sabemos. Porque tengo sobre la marcha. Porque si las nenas le robaron dinero es porque la mujer tenía dinero. No, Si por la tenía nena, dinero, de la algo nena se- de mayor alguna manera se ganaba la la hacían vida. ejercer porque reciben un dinero. Escuchen, Sí. preguntado por qué se las entregó la madre a las chicas. Voy a ser cuidadoso porque lo estoy leyendo en caliente y tengo los nombres para no publicarlos. Y dice la imputada, porque la madre, está hablando de la madre de 2 de ellas, se desesperaba por la droga. ¿Hay alguna explicación ahí? A ver, volvé a leer. ¿Va de nuevo? Léelo de nuevo. Le preguntan a la imputada por qué le entregaron a las nenas, a 2 de ellas que son hermanas entre sí. Y dice, porque la madre, preservo el nombre, se desesperaba por la droga. Preguntada para que diga si sabe dónde vive la madre de las chicas, responde que vivían en Los Hornos. Y esto es en Monte Chingolo. Sí. Preguntado quién le entregó a las chicas, dijo, primero, la madre, vino a mi casa y me entregó a una, y después cuando se separó, la madre, le entregó a la otra. Ojo con este detalle de la droga, que puede ser una, no digo no salva nada, ¿no? Pero el argumento de la imputada dice, la madre, que tenía problemas con la droga, me las entregó. Se la sacó de encima. Pero la madre no tenía familiares. Bueno, obviamente. Yo estoy leyendo, a ver, un O sea, imputado miente. ¿Vos entregarías a tus hijos a terceros? ¿O yo tengo por parte de mi señora, mi suegra o mi madre o alguien? Además, es obvio que a esta gente no le sobra nada. Más bien le falta también. ¿Sabes a qué caso me hace acordar? ¿Te acordás el caso que contamos, no sé en qué quedó, están procesados en una casa en Mataderos, que también le entregaron una nena a Sí, una pero tenían pareja la custodia legal. y la tenían encerrada en una jaula con el mono. perro y el mono? ¿Te acordás de Sí, esa historia? sí, sí, sí. Después escuchamos la versión que dio el hermano de esa nena y Sí. era una versión totalmente distinta. El medio hermano. El medio sería. hermano. Pero me hace acordar esto, porque el argumento defensista es el mismo. Yo, dice la imputada, soy la salvadora, les di de comer, la salvé de un mundo oscuro en el que estaban y traslada, trasunta, lleva el peor mundo al anterior, Espera. no al que ella le dio a las nenas. ¿Entiendes? Dice, Espera, porque ahí ya vos me estás vinieron diciendo- reventadas las nenas de su casa. Sí, Yo la puede- salvé. Y puede ser Las dos también cosas pueden cierto. ser, claro. Y puede ser también que si efectivamente la madre se esperaba por las drogas, también
deba de hacerse de efectivo para comprar más. Bueno, y por eso yo te dije marcar entonces el no es ¿De dónde es el solamente, ingreso? claro. Entonces no es solamente cuidarme a las nenas porque yo estoy destruida, no me puedo hacer cargo de mi propia vida. Es, te doy a las nenas y dame guita. Y con eso veo si sigo consumiendo o cómo me gano la De todas vida. maneras, las nenas son víctimas de una situación. De un doble abandono. De una situación general. Claro. No particular, de dos Claro. familias y de las manos de dos locos, si se me permite el término locos. Sí, cuidado con la Porque, palabra loco. por un lado, una madre que las entrega a personas que evidentemente no las puede tener, solamente viendo las imágenes del lugar donde viven, es gente a la que no le sobra nada. Pero además el contexto donde se produce, escuchamos hace un rato en un móvil a un vecino decir, sí, yo la vi con el ojo negro, pobre, porque es el lugar donde vive. Y la nena me pidió que la ayudara a escapar. Pero al tipo no le llamó la atención. No le llamó la atención. llamó la atención. A eso voy. Capaz que era común ver Son una emergentes de golpeada. una situación. Y mucho más, que claro. O por hay eso gente digo, que no se quiere meter en estos temas tampoco. Además, pero por eso yo al principio la única reflexión que me caía así como a grandes rasgos, esta es una gran historia de marginalidad, Está bien. entre otras cosas. Sí, pero ojo con eso, ¿No? porque hoy mucha gente con razón decía, che, con el argumento de la marginalidad, y no es contra vos, Meli, es como concepto general, con el argumento de la marginalidad pareciera, no es tu caso, digo, pareciera que se justifica la situación. No, Entonces, pero esperen, No, es un yo sé lo que contexto, vos yo decís. entiendo lo que ya dice, es un contexto que no hay que obviar. Digo, a ver, esto pasa también, este tipo de tormentos, castigos, violaciones, abusos, pasa en familias de Pero, clase media. ¿sabés que yo Lo hago que vos una- planteás es cómo llegaron Yo a hago una esa casa. diferenciación entre marginalidad y pobreza o bajos recursos. De marginalidad en el sentido de realmente una situación de abandono. Marginalidad no tiene que ver con Está la bien. cuestión económica. La palabra marginalidad es Vamos mucho a más dar- es abarcativa cierto. que el nivel socioeconómico, que efectivamente además está contextualizando esta información. Porque también es nuestra obligación como Contarlo, periodistas. y lo estamos viendo. Y contextualizar Y lo a estamos dónde viendo, están mirá. pasando las cosas. ¿Qué más ver que esa casa? ¿Qué más va? ¿Qué eso? Ahora. ¿Viste? Realmente Ahora. ves eso y bueno, ¿y qué te remite ese lugar? Pero voy a otra cosa. Está bien el graf. ¿Las entregaron a cambio de droga o al revés? ¿Las entregaron para salvarse y comprar la droga a sus madres? Porque lo está diciendo la imputada. Puede mentir. La imputada está diciendo, la madre se desesperaba por la droga y me las trajo. ¿Qué está sugiriendo? ¿Que las rescató del horror o que pagó para Las dos tenerlas? cosas. Las dos cosas. O las dos cosas. Está Yo digo las dos justificando por cosas. qué están las nenas en su casa, sin dar mayores detalles de por qué. La madre se desesperaba por la droga. Bueno, tiene doble lectura. Esperá que- Yo le di plata para que vaya y deje de desesperar si me dejó las nenas o me dejó las nenas para ir a drogarse tranquila. Ahora, lo que sí es que se desprende de todo esto que las dos personas acusadas de esta inmensa cantidad de delitos que vos acabas de describir, comprendían absolutamente la criminalidad de sus actos. Acá no cabe Y si lees la declaración te otra das interpretación. cuenta. Si lees la declaración te das cuenta que interpreta perfectamente sus actos porque trata de deslindar responsabilidades Exacto. automáticamente. No es que dice, Exacto. Dios me dijo que haga eso. Exacto. No, no. En general, cuando- Exacto, porque yo me acuerdo cuando cubríamos el caso de Estefanía Haidt y el falso pastor, a donde también nosotros le preguntábamos a la víctima, cuando él te sometía a esos tormentos, ¿lo hacía en nombre de Dios? ¿Invocaba la palabra de Dios? ¿Estaba justificado? ¿O era el marco de algo que ellos habían encontrado como un ritual privado de esa pareja, a donde además Insisto, estaba la falsa pastoría? Insisto que de todas maneras, más allá de las religiones, pseudo religiones, sectas, donde se encuadre cada uno de los personajes involucrados, son muchos los casos policiales donde aparecen mencionados. Y no lo digo particularmente por la que se nombra en este caso, sino por la infinidad de acontecimientos que hemos narrado donde aparece una cuestión religiosa en el medio o pseudo religiosa en el medio. Me Sí. preocupa. Sí. Me preocupa. Pero me pregunto si muchas veces desde ese lugar, aunque ellos crean que efectivamente constituyen ese rol, ¿está bien? Porque probablemente en algunos de estos casos ellos incluso crean que conforman ese rol de pai o mai o que son algún tipo de salvador, pero hay alguna lesión en su estructura psíquica o lo que fuere, o son delincuentes, punto. Y además Mirá, son Mauro, pai o mai, pero cada son vez que lee delincuentes. una hoja nos sorprende cada vez más. Estamos En hablando realidad, de nenas de 4, 12, 13 años, 2 de las cuales eran sometidas, las 3 a tormentos, pero 2 de las cuales incluso eran vendidas sexualmente. Que desea 12, agregar la 13 años. imputada, Favale, que desea agregar la imputada, que las chicas nunca estaban encerradas, que le daban, las dejaban ir a comprar, ellas iban y venían, que nunca estuvieron encerradas. Bueno, acá está la versión de la imputada. Pero no Estamos iban a la contando- escuela.
hace un año que no están escolarizadas, dice la investigación del fiscal. Estamos contando las dos versiones. En un ratito vamos a volver con más detalles. ¿Está la declaración de él? Tenemos la declaración indagatoria de él. Bien. Bien. La indagatoria de ella más completa. Bien. Tenemos los tormentos que le imputa el fiscal, uno por uno que le hacían, y también vamos a conocer a ese policía para destacar, que la termina cuidando en su casa. A las 3 nenas les da de comer, la junta con sus hijas y les da un abrazo que nadie les había dado. Le da amor. Todo eso después de la pausa, que dura 2 minutos Dale. nada más. No se vayan, ya venimos.